All right, so we are going to start a new study on the book of Mark. Vamos a empezar hoy un estudio nuevo en el libro de Marcos. Right, and so we're going to look through all the 16 chapters of Mark. Vamos a ver los 16 capítulos de Marcos. And Mark's of the four gospel, it's one of the more interesting ones. De los 4 evangelios yo creo que es uno de los más interesantes. Because Mark skips all of the birth and Jesus growing up and just starts right at the beginning of his ministry. Porque Marcos se salta todo el nacimiento y la vida de Jesús y se va directo a cuando él empieza su ministerio. And it goes fast. Y va rápido. And it talks about Jesus and his authority. Y habla de Cristo y su autoridad. His authority over death, over demons, over sickness, over everything. Su autoridad sobre demonios, sobre la muerte, sobre todo. It begins to give us a look of what the kingdom of God looks like on earth. Y empieza a darnos una visión de cómo se ve el reino de Dios en la tierra. We get to see Jesus as he calls and disciples his disciples. Vemos a Cristo como llama a sus discípulos. We get to see Jesus as he suffers greatly. Vemos a Cristo y en su sufrimiento. And how all of that leads to salvation and to his glory. Y cómo todo eso nos va a llevar a la salvación y a su gloria. So let's begin in verse 1. Así que vamos a empezar con el versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías. All right, so we have something very interesting historically here. Aquí tenemos algo muy interesante históricamente. First of all, the author of the book of Mark actually followed Paul and Peter. El autor del libro de Marcos seguía a Pablo y a Pedro. So the stories he's getting are first-hand accounts from Peter and then what Paul thought and knew of Jesus. Así que las historias que él cuenta son una relación directa de Pedro y lo que recibe a través de Pablo de Jesús. And at this time in history, people were starting to say the gospel. They said the gospel of the followers of Jesus. Y en este momento de la historia, la gente decía el evangelio de los seguidores de Cristo. Which wasn't what Mark wanted to say. Que no era lo que Marcos quería decir. So you look at it and Mark says this is the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Así que Marcos empieza con eso. Este es el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. And gospel means Y evangelio significa the good news, las buenas nuevas. which is interesting Lo cual es interesante. because I think we still project the word gospel as the gospel of the followers of Jesus. Porque creo que seguimos proyectándolo como el evangelio de los seguidores de Cristo. And not the gospel of Jesus. Y no el evangelio de Jesús. There comes a point where we begin to lose the connection with Jesus and we make it about us. Hasta que llegue el punto en que perdemos la conexión con Jesús y se vuelve algo de nosotros. You all have that friend, Todos tenemos ese amigo. right? That everything is about them. Ese amigo que cree que todo se trata de él. I mean, everything's about them. Todo se trata de él. It's your friend, he's a 20-year-old guy, and you're in a room where somebody's talking about childbirth. Es un chavo, tiene 20 años, es tu amigo, pero está ahí en el cuarto y alguien empieza a hablar del nacimiento de un niño. And they're like, no, it's so painful and all the things about childbirth. Y he says, No, the woman. y la señora está diciendo es que es tan doloroso y todo lo que pasas cuando nace un bebé. And then your friend, the 20-year-old guy, says, I know what you mean. Y de pronto este chavo de 20 años dice, yo sé a lo que te refieres. Because there was one day where I hit my elbow in that spot and it just hurt like crazy. Porque yo me acuerdo de ese día en que me pegué en el codo, en ese puntito que te duele muchísimo. Nobody can have their own story because that guy makes it his story. Y nadie podía decir su historia porque él de alguna manera lo volteaba a él. And here Mark is saying, okay, wait, time out. Let's get back to the story of Jesus. Así que Marcos está diciendo, time out, vamos a regresar a la historia de Jesús. Let's look at not the story of the followers of Jesus, but the story of Jesus.
vamos a ver el evangelio no de los seguidores de Jesús, pero el evangelio de Jesucristo. And so then in verse 2 and 3, we continue. Así que seguimos versos 2 y 3. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. So there's this prophecy that started in Isaiah and then was repeated in Malachi and other places. Y esta es una profecía que se inicia en Isaías y después se repite en Malaquías y otros lugares. And it's this great prophecy that some person, a messenger, is going to come to prepare the way for Jesus. Y es una profecía increíble que habla de esta persona que va a venir a preparar el camino para Jesús. So what kind of messenger should we have for the salvation of the world? Así que, ¿qué clase de mensajero deberíamos tener para la salvación del mundo? If I had a vote, Si yo pudiera votar, it would be somebody serious, sería alguien muy serio, somebody that looked decent, alguien que por lo menos se viera decente, that had influence with powerful people. que tuviera influencia con gente poderosa. Right? Like, I mean, this is the message, like you're announcing the king. O sea, es el mensajero. Está anunciando la venida del rey. You know, like when they used to have fancy parties and you would come in and there'd be somebody at the door in a tuxedo that said, Mr. and Mrs. whatever. Como cuando ibas a esas fiestas elegantísimas y estaba el mayordomo en la puerta anunciando el señor y la señora fulanita de tal. I think we should go back to that. Creo que deberíamos de regresar a eso. Like, I just want it for when I come home. Yo quisiera que eso sucediera cuando yo llego a mi casa. Like, I don't even, not for parties. I just want to walk in and have somebody say, Mr. Harder has arrived. No que me hagan una fiesta, pero que alguien diga, el señor Harder ya llegó. And then all of my family like gives a bow, Y toda mi familia hiciera una reverencia. right? Is that too much to ask? ¿Es mucho pedir? Just maybe for my birthday. Lo estoy diciendo antes de mi cumpleaños. We have somebody, the announcer, the messenger that is preparing the way for Jesus. Y aquí tenemos este mensajero que tiene que preparar el camino para Jesús. And we get to meet him in verse 4. Y podemos conocerlo en el versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Okay, time out. Why is he in the wilderness? ¿Por qué el desierto? Like, why isn't he in the middle of town? ¿Por qué no está en medio del pueblo? Like, this is a big news. Son grandes nuevas. Like, this is Jesus. Es Jesús. Maybe he could be somewhere besides the wilderness. ¿Por qué? ¿Por qué en el desierto? Like, why is he out there? ¿Por qué está ahí? And then it continues. Y después sigue adelante. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. So we see people coming from all over the place to see John and confess their sins. Así que vemos gente que venía de todas partes para ver a Juan y confesar sus pecados. Okay, so if you're a leader and people are coming from everywhere to the desert to see you, Si tú eres un líder y la gente está saliendo de todos lados al desierto para verte a ti and they are confessing their sins, y están confesando sus pecados, you have great power. tienes poder, You have great power. tienes mucho poder. Like, if I put myself like just in the desert Si yo me pongo en el desierto and people start coming from everywhere y empiezan a venir de todas partes and telling me their secret sins, y me empiezan a revelar sus secretos más escondidos, sus pecados, I'm gonna get rich. yo me voy a hacer rico. I mean, that's great power. Es mucho poder. It's a huge position of power. Es una posición de mucho poder. See, as we look at the life of Jesus, we have to see everything that goes around it. Cuando vemos la vida de Jesús tenemos que ver todo el entorno. We see John, who is sent by God to be the messenger that
that prepares the way for Jesus. Y aquí está Juan, que es el mensajero enviado para preparar el camino de Jesús. And he's gaining power and influence. Y Juan está teniendo toda esta influencia y todo este poder. How easy would it have been for him to just change the message just a little bit? ¿Qué tan difícil hubiera sido para Juan cambiar el mensaje aunque fuera un poquitito? Just a little bit so it benefited him. Un poquito para que lo beneficiara. Like, I come to prepare the way Vine a preparar el camino for myself. para mí mismo. It's me. Shh, Soy don't, yo. Shh, don't tell anybody. no lo digan. How easy would it have been for John to manipulate the power he had for his own benefit? ¿Qué tan fácil hubiera sido para Juan manipular el poder que él empezó a manejar para usarlo en su favor? And in verse 6, we get a little bit clearer glimpse of what John looked like. Y en el versículo 6 vemos con claridad cómo se veía Juan. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. So John was a Yeti. A Yeti. Así que Juan era un yeti, un pie grande. I mean, he looks a lot like, how many of you guys saw my younger brother a couple weeks ago? ¿Cuántos de ustedes vieron a mi hermano la semana pasada? They could have been cousins. ¿Qué? They could have been cousins. Podían haber sido primos, Juan y mi hermano. John was a hipster. Juan era un hipster. It's true. Mucho pelo, And he lived in the desert, vivía en el desierto, and he didn't need anything no comía nada, ahí no sé, unless it was organic. a menos que sea orgánico. I'm always amazed when I look at the stories of Jesus, of the people that surrounded his story. Siempre me asombra cuando veo la historia de Jesús, la gente que estaba ahí en su entorno, las historias de estas gentes. For generations, there was a prophecy that the messenger would come to prepare the way for the king. Por años habían escuchado esa profecía que un mensajero venía a preparar el camino del rey. And this is the messenger Y este es el mensajero, who's in the desert, en el desierto, not abusing the power that has been bestowed to him by the people. sin abusar el poder que las personas estaban depositando en él. Humbling himself, Humildemente, humillándose a sí mismo. saying that what he had and what he had to say was less important than the person who followed him. Diciendo que lo que él tenía que decir era mucho menos importante que la persona que venía atrás de él. There's no sense of arrogance. No hay arrogancia alguna. In fact, in verse 7, this is what he says. De hecho, en el versículo 7 dice, y predicaba diciendo, viene tras mí aquel que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. I mean, like, he's got people coming all over the place from the desert to see him. Aquí está este hombre que está recibiendo gente de todas partes en el desierto a verlo a él. And he says, the person who comes after me is way beyond what I am. Y les está diciendo, el que viene detrás de mí es mucho más grande. I'm not even worthy of untying his sandals. Ni siquiera soy digno de hincarme y desatar sus agujetas. You see, Jesus came with all the power and authority. Jesús vino con el poder y la autoridad del rey. He came as the savior of the world. Él vino como el salvador del mundo, And he came as humbly as those that spoke before him. pero vino con la humildad que aún aquellos que vinieron antes que él tuvieron. John says in verse 8, he said, I have baptized you like the traditional cleansings. Y Juan dice, yo los bautizo en agua, But he who comes after me will baptize you in the Holy Spirit. pero aquel que viene tras de mí los va a bautizar en fuego, en el Espíritu Santo. I mean, that gets people excited, Eso emocionó a la gente. right? Like, I mean, wow. It's like going to be supernatural baptism. ¡Wow! Va a ser un bautismo supernatural.
Like I got baptized in water and I smelled good for like 3 days. Como que a mí me bautizaron en agua y olí bien como por 3 días. This guy that's gonna come is gonna supernaturally baptize me. I'm gonna smell good forever. Este cuate va a venir y me va a bautizar con fuego, voy a oler bien para siempre. And so you have this buildup of this powerful man pointing people to somebody that's coming after him. Y así que aquí tenemos este hombre que gana y gana poder apuntando a alguien que viene detrás de él. And he's saying that the person that comes after me is so much bigger and more powerful than I am. Y diciendo, el que viene detrás de mí es mucho más poderoso. Like you expect this to be huge. Así que puedes esperar que esto sea inmenso. Like he's gonna come in a helicopter, Va a venir en un helicóptero, even though they haven't even been invented aunque yet. ni siquiera se habían inventado. Like he's gonna come with an army behind him. Va a llegar con un ejército detrás de él. This is the announcement of the king. Estamos anunciando al rey. See, we love Jesus the conqueror. Nos encanta Jesucristo el conquistador. We love the authority that his name carries. Nos encanta la autoridad en el nombre de Jesús. But very often we lack the humility that he had. Pero muy seguido nos falta la humildad que él tuvo. We have his name. Tenemos su nombre. We're his kids. Somos sus hijos. And we act like arrogant brats. Y nos portamos como escuincles malcriados. Like we get in any conversation and it's like, well, you know who my dad is? Empiezas una conversación y bueno, pues que tú no sabes quién es mi papi. It's God. Like Es Dios, he owns everything. el dueño de todo. We go into circumstances and we just like come in like we're the superheroes that are going to save the day. Llegas a cualquier circunstancia y eres el superhéroe que va a salvar el día. And here we see Jesus, Y aquí vemos a Jesús, the Son of God, el Hijo de the Dios, Savior of the world. el Salvador del mundo. And we're going to see how he presents himself to the world. Y vamos a ver cómo se presenta al mundo. In verse 9 through verse 11. Del versículo 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. See, I love this Me part. encanta esta parte. That Jesus came and people before him were saying, John's saying, this guy that's coming is the best. He's way better than me. Y aquí estaba toda esta gente escuchando a Juan diciendo: el que viene es más grande, más poderoso. And he comes Y llega and he humbles himself. y se humilla. And he goes to John Y va a Juan and he has John baptize him. y le pide a Juan que lo bautice. He inverts the power structure. Invierte la estructura del poder. He humbles himself. Se humilla. Even though John has been telling everybody who would listen that when Jesus came, he wasn't even worthy to untie his sandals. Aun cuando Juan le había estado diciendo a todo el mundo que el que venía detrás de él no podía ni hincarse a desatarle las agujetas. And the heavens open and the Holy Spirit comes down like a dove on him. Y entonces el cielo se abre y desciende el Espíritu Santo. And it says, this is my son, Y se oye esa voz diciendo: este es mi hijo, my beloved son, mi hijo amado, in whom I am well pleased. en quien tengo complacencia. When we think about the presentation of the king and the beginning of his ministry, we don't think of it like this. Cuando pensamos en la presentación del rey y en el inicio de su ministerio, no nos imaginamos esto. We imagine something much
grander. Como que nos gustaría imaginarnos algo mucho más grandioso. Like the coronation of the king, like everything stops and there's parades and there's monkeys that dance. Como la coronación del rey, donde todo se detiene y hay un desfile y hay changuitos brincando. And the Beatles are going to play. Y tocan los Beatles. And then, like, John the Baptist is going to come up on this big platform in front of all of the town. Y entonces Juan el Bautista va a salir enfrente de esta enorme plataforma delante de todo el mundo. And that hairy hipster Y ese hipster greñudo is going to, like, pick Jesus up like in The Lion King. va a levantar a Jesús así como en el Rey León. And everybody's going to be like, wow. But instead, Pero en lugar de eso, in the wilderness, en el desierto, with a crazy man, con un hombre medio loco, he gets baptized. le pide que lo bautice. See, he's the launching of his ministry comes from a position of humility. El lanzamiento de su ministerio viene de una posición de humildad. There is no arrogance. No hay arrogancia alguna. There's no pretentiousness. No hay pretensión alguna. The beginning of the most powerful time in the history of the world. El inicio, el lanzamiento de la época más poderosa en la tierra. The living God, God incarnate, Dios vivo, Dios encarnado, is launched from a position of humility. está saliendo, está siendo lanzada desde una posición de humildad. As we look at the book of Mark in the next several months, Y en los siguientes meses salir estudiando el libro de Marcos, we're going to see the power of the authority of Jesus in action. vamos a ver el poder en el nombre de Jesús en acción. We will read accounts of miracles after miracle after miracle. Vamos a estar viendo milagro tras milagro tras milagro. We're going to see him suffer like very few have ever suffered. Lo vamos a ver sufrir como nadie ha sufrido. We're going to see him dealing with his disciples. Lo vamos a ver lidiando con sus discípulos. You see the beginning of what becomes an international phenomenon. Y vamos a ver el principio de lo que es un fenómeno internacional. The kingdom of God on earth. El reino de Dios en la tierra. But as we see it, Pero al verlo, we need to remember tenemos que recordar how it started cómo empezó. from a position of humility. Desde una posición de humildad. See, I love that we serve a God that is capable and actively involved in our lives. Me encanta que servimos a un Dios que es poderoso y que actúa en nuestras vidas. That he is faithful to heal, he is faithful to free us, that he is good. Que es un Dios que ve por tu bien, que te libra, que te sana. But it means so much more. Pero significa algo mucho más grande. It means so much more Significa algo mucho más grande. when we see how humble he was. Cuando vemos y entendemos lo humilde, la humildad que él tenía. When we see how he starts his ministry with an act of humility. Cómo lanza su ministerio humillándose. See, the story of Jesus is much more than the end. La historia de Jesús es mucho más que el fin, el final. It's much more than the end of the story that he conquers death. Es mucho más que el fin de la historia en la que él conquista la muerte. It's how he lived, Es cómo vivió, how he operated in the world around us. cómo operó en este mundo en el que vivimos. Because it says that we are supposed to be like him. We are supposed to work to become more and more like him. Porque aquí dice que tenemos que ser como él, que tenemos que estar trabajando para ser cada día más como él. And we can start here Aquí podemos empezar in humility. en humildad. I think in the world we live in, Creo que en este mundo que vivimos we don't value humility.
no valoramos la humildad. We don't value vulnerability. No valoramos la vulnerabilidad. We actually don't value honesty. En realidad no valoramos la honestidad. We value presentation. Valoramos la presentación. We value what your life looks like, Valoramos cómo se ve tu vida, not what it is. no lo que es. So we have become accustomed to living like that, Y nos hemos acostumbrado a vivir así. which has led us to have egos that are bigger than we can manage. Lo que nos ha llevado a tener unos egos más grandes que nosotros mismos. That has led us to an arrogance in the way we present ourselves and our story to the world around us. Y ese ego nos lleva a presentarnos ante el mundo que nos rodea con una arrogancia sin límites. And the church has been one of the worst offenders. Y el ofensor más grande ha sido la iglesia. Because the church is perfect, right? Porque la iglesia es perfecta, ¿no? Like if you want to be a part of the church, you got to be perfect. Digo, si vas a ser parte de la iglesia, más vale que seas perfecto. And that's what they told me. It was easy for me, but Eso fue lo que me dijeron. Digo, para mí fue fácil. I know for some of you, you're like, Pero yo sé que algunos están batallando. I was like, I do that every day anyways. I mean, like, Yo de todos modos lo soy todos los días. we speak to the world around us Le hablamos al mundo que nos rodea with great arrogance. con arrogancia. We preach the gospel of us as followers. Predicamos nuestro evangelio como seguidores, Not the gospel of Jesus. no el evangelio de Jesucristo. We speak to the world around us the good news of us. Le hablamos al mundo de las buenas nuevas de nosotros And not the good news of Jesus. y no las buenas nuevas del Salvador. Here's the thing. Jesus was perfect. Y les voy a decir algo, Jesús sí era perfecto. He was without sin. Él no hubo pecado en él. The living God incarnate. Dios vivo encarnado. He had reason to be arrogant. Él tenía razones para ser arrogante. You and I, not so much. ¿Tú y yo? No creo. Some of you less than others. Unos menos que otros. But he had every reason to act in arrogance. Pero él tenía toda la razón para ser arrogante. He could have walked onto the scene as the savior that he was with great pomp and circumstance. Él podía haber caminado en este mundo como el Salvador que era con pompa y circunstancia. But he came with humility. Pero él vino en humildad. He came with humility. Él vino con humildad. That's a savior that's worth following. Ese es un Salvador al que vale la pena seguir. It's an example worth living out. Él nos da un ejemplo que vale la pena seguir. It is the heart of the gospel, the good news of Jesus. Ese es el corazón del Evangelio, las buenas nuevas de Jesús. Let's worship. Vamos a adorarlo.